Nos acompaña don Óscar Saborío, que usted ha estado presente en todas las informaciones que hemos emanado a raíz de esta tragedia, pero antes de pasar en materia con él y para analizar precisamente qué pudo haber pasado específicamente con ese puente, vamos a ver un estudio internacional que alertó que 2.330 puentes del país presentan un severo deterioro en sus bases y estructuras. El 15 de mayo del 2006, la ministra Carla González creó la Dirección de Puentes. Estos son sus presupuestos para el 2007, 2008 y 2009. En total, ha recibido 13.535 millones de colones, un promedio de 376 millones al mes, lo equivalente a 12 millones y medio de colones diarios. Noticias Repretel decidió profundizar en el tema del estado de los puentes y la labor de esa dependencia. Veamos qué encontramos. En el 2006, la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, realizó un estudio que concluyó con cifras en rojo. Los 1.330 puentes del país presentaban un severo deterioro. 29 de ellos se consideraban en estado crítico. Hoy, más de 3 años después, las cosas no han cambiado. El puente sobre el río Torres en Guadalupe, conocido como Los Incurables, está así. Y basta transitar por la Interamericana Norte para comprobarlo. Pero ¿cómo? Si desde el 2006 existe una dirección de puentes que ha recibido presupuestos millonarios, ¿todo sigue igual? Cuenta con 32 funcionarios para cumplir con su objetivo. 5 ingenieros civiles, un ingeniero informático, 3 técnicos en ingeniería y 4 especialistas en topografía. A ellos se suman 7 empleados de un taller para prefabricar estructuras de acero, 5 expertos en puentes Bailey y 7 administrativos. Todo eso para asesorar al MOP sobre el estado de los puentes. Para el próximo año, la Dirección de Puentes recibirá 1.874 millones de colones. En total, habrá obtenido el equivalente a 26 millones de dólares. Eso es casi 2 veces lo que costaría el arreglo de los 10 puentes más dañados del país, según el MOP. De ahí lo paradójico del asunto. El MOP gasta 26 millones de dólares para mantener un departamento de asesores técnicos, pero le falta esa misma cantidad de dinero para reparar las estructuras más críticas. En reiteradas ocasiones solicitamos una entrevista con la ingeniera María Ramírez y el jerarca del CONAVI, Alejandro Molina, para aclarar algunas dudas y las razones por las que tantos puentes muestran daños tan evidentes y aún no los han arreglado. Pero no recibimos respuesta alguna. ¿Por qué no quieren hablar? Ellos como funcionarios públicos están en la obligación de dar cuentas. ¿Pero por qué se rehúsan a hablar? ¿A qué le temen? Bien, este reportaje de nuestro compañero Kenneth Rojas se difundió hace aproximadamente un mes. Lo trajimos a colación precisamente por la coyuntura que se está viviendo con esta tragedia, don Óscar. Vamos al grano. ¿El Colegio de Ingenieros ha hecho o hizo algún estudio relacionado con este puente específicamente? A raíz del problema del puente sobre el río Grilla en la autopista General Cañas, el colegio hizo una investigación y un foro en donde la conclusión más importante es que los estudios ya existen. Existe un estudio de la Oficina de Cooperación Japonesa, un estudio de la NAME de la Universidad de Costa Rica y otros que ha recopilado el Colegio de Ingenieros, donde básicamente se demuestra que el estado de los puentes de las principales rutas del país está en deterioro, que si no se le da un mantenimiento a algunos inmediatamente podemos tener una emergencia. De ahí que el colegio propusiera un estado de emergencia para la mayoría de estos puentes,
para evitar una tragedia económica o de vidas humanas. Don Oscar, pero este puente no entraría dentro de ese estudio. Este puente es un caso particular de un puente muy antiguo que tenía que tener restricciones absolutas de peso, porque es un puente de sistema de cables de hamaca colgante, en donde el peso es el principal factor para este tipo de puente, y entonces ese peso no se respeta, empiezan a fatigar los cables y probablemente estuvo pasando más peso del permitido para el puente, y hoy fue la gota que derramó el vaso con un peso que ya llegó a romper la estructura de los cables. Usted vio los cables, precisamente. Es un puente, don Oscar, de más de 80 años. O sea, técnicamente, y con su criterio y su experiencia, a ese puente, ¿qué restricciones habría que haberle puesto no ahora, sino desde hace mucho tiempo? Ese puente tenía que haber tenido dos cosas: una, restricciones de peso, únicamente para paso liviano, y segundo, un mantenimiento constante y vigilado en la calidad de los cables, que es la estructura del puente, para que no se estuvieran rompiendo, oxidando, etcétera, para asegurar el paso de las personas a través de él. Esas dos condiciones creo que yo que eran primordiales para un puente de esta antigüedad. ¿No era mejor, don Oscar, supongo, vemos las imágenes por favor del puente bueno, antes de que cayera obviamente con esta desgracia, ese puente no era mejor cerrarlo definitivamente y buscar otra solución como realizar otra estructura? Estamos viendo el puente pues hace un tiempo cuando no había caído obviamente. Esa estructura, así como estaba, ¿cabría la posibilidad de que siguieran los vehículos transitando aunque fueran livianos? Para mí el problema no está en las tablas que estamos viendo en este momento, sino en el estado de los cables, que es el que soporta todo el peso. Las tablas son simplemente la superficie de rodamiento de un puente y fácilmente se cambian y el puente puede seguir operando. Pero lo que sí era primordial era velar porque el estado de los cables que aguantaban el peso del puente estuvieran en buenas condiciones de mantenimiento. Por lo que usted vio, esos cables, esos soportes, ¿cuánto tiempo tenían de no haber sido llevados a mantenimiento? Por lo que se ve en las tomas de la televisión, parecen años. O sea, que no hay mantenimiento, debe haber tenido una pintura que evitara que los cables se oxidaran, pero el factor determinante para mí fue el exceso de peso de vehículos pasando inapropiadamente por un puente de este tipo. Ahora, los platos rotos los pagó el autobús pero necesariamente esto tuvo que haber sido una acumulación de años de vehículos pasando con sobrepeso por ese puente. Según lo que yo veo, eso es una acumulación de sobrepeso continuo sobre una estructura que no estaba capacitada para ese efecto. La señalización, don Oscar. Debe haber estado completamente restringido, no solo con señalización, sino con otro tipo de restricciones para evitar que camiones, buses, maquinaria pudieran pasar. Usted coloca vigas a cierta altura o columnas que eviten que solamente el vehículo ya no quepa por ese puente, y si eso no está, pues lo que pasa con los costarricenses que indiscriminadamente pasan equipo pesado por ahí, y estas consecuencias que estamos lamentando hoy. Responsabilidades, don Oscar. Desgraciadamente es el Estado costarricense el que tiene que tener la restricción de paso por los puentes que tienen este problema, y es el mismo Estado costarricense el que debería velar por el mantenimiento de todos los puentes de las rutas importantes del país. Así lo hemos señalado, y creo que una declaratoria de emergencia sigue siendo vigente para no lamentar mucho más pérdidas económicas, materiales o inclusive humanas en uno de estos puentes. Yo no imagino en un puente de una ruta transitada como la General Cañas o la autopista Bernardo Soto o la ruta de Limón con un problema de este tipo. O sea, ni siquiera me lo quiero imaginar, pero sí creo que es importante que retomemos que es una emergencia, darle la reestructuración y el mantenimiento a los puentes. Ya hoy tuvimos una muestra. No se me vaya todavía, don Oscar, porque tenemos más que hablar con usted.